¿Qué significa Bear? Bear significa en el monte. Más exactamente estamos hablando de instrucciones que fueron dadas en el monte Sinaí. ¿Por qué sucedía que las personas se vendían? Esto tiene que ver con la situación de extrema pobreza a la que llegaban algunas personas. Entonces, no les quedaba otra medida más dura que venderse, en el sentido de que iban a ser esclavos o sirvientes permanentes de las personas que les compraban. Al ser esclavos o sirvientes permanentes, iban a tener su comida en el techo de la persona que los estaba comprando. Entonces, básicamente esto sucedía por extrema pobreza. ¿Qué clase de imágenes se pueden tener en nuestras casas? Es muy sencillo. Las imágenes que no están prohibidas dentro de la voluntad del Eterno, dentro de la Torá del Eterno. Imágenes que no lleven a que las personas cometan idolatría con ellas. Imágenes que no sean piedra de tropiezo. Imágenes que no lleven a las personas a desviarse de la Torá del Eterno. Porque la tierra también debe descansar. La tierra también es limitada. La tierra también necesita, por decirlo así, recobrar fuerzas para hacer su trabajo. Entonces el Eterno, que es el que la diseñó un plan para que la tierra descansara del trabajo del hombre. Porque se podían tener siervos de pueblos extranjeros. Porque la esclavitud en el pueblo de Israel es algo que no le gusta al Eterno. De hecho, a él no le gusta la esclavitud, pero en cierta forma preferible en ese entonces que hubiera siervos extranjeros y no siervos israelitas. ¿En qué consiste el año del jubileo? Es un año muy especial en el cual el Eterno ordenó que fueran perdonadas las deudas, que los esclavos dejen de serlo y muchas otras cosas. Se proclama libertad. Es un año muy especial que sucede en ciclos de 50 años. Es un año muy especial en el cual se liberan las cargas de las personas que han estado esclavizadas durante muchísimos años, por generaciones incluso. Es un año en el que las deudas se condonan, aunque lastimosamente el pueblo judío ha establecido ciertas condiciones para que, por ejemplo, no se pierda el dinero que se ha prestado y que debería ser pagado antes del año del jubileo o después de él también. Pero ese no es el tema acá. El tema es la libertad. Es la liberación de la esclavitud. Es un año de alegría. Y esto tiene que ver con el tiempo futuro cuando estemos en la eternidad al lado del Eterno. Entonces el año del jubileo es motivo de alegría, de regocijo para todo el pueblo de Israel. ¿En qué consiste la redención de un pariente? Significa la liberación de sus deudas que son impagables. Una persona que adquiere una deuda que no se puede pagar necesariamente tiene que acudir a alguien que básicamente es un pariente cercano que le pueda disipar la carga pagándole la deuda. De hecho, cuando hablamos de la redención de nuestros pecados, recordamos lo que hizo Yeshua, nuestro Mashiach, que es nuestro Redentor. Él llevó las deudas impagables que eran nuestros pecados intencionales y las llevó sobre sí para que nosotros pudiéramos quedar liberados de la deuda impagable que teníamos con el Eterno. Entonces la redención implica la liberación de la carga de las deudas que no se pueden pagar por parte de una persona. Y por supuesto, por definición casi, una persona no se puede redimir a sí misma, porque si una persona necesita redentor, cualquier persona puede ser redentora menos ella misma. ¿Es lo mismo siervo que esclavo? En la gramática hebrea existe una palabra que es eved,
que de hecho tiene las dos acepciones, significa tanto siervo como esclavo. Y en últimas, podríamos decir que ante el Eterno son la misma cosa. En cuanto al servicio, en cuanto a que nos declaramos sometidos a Él, podríamos decir que es la misma cosa. Ahora, estableciendo lo que normalmente se conoce en el mundo actual como definición, siervo pues es una persona que sin estar esclava le sirve a otra. En cambio, la persona esclava prácticamente no tiene voluntad, sino que está sometida totalmente a la voluntad de otra, que es la que lo domina. Pero espiritualmente siervo y esclavo, que se describen con las letras hebreas, y que la pronunciación es Eved, serían lo mismo ante el Eterno, teniendo en cuenta este significado que estamos comentando. ¿Por qué no podemos prestar interés a nuestro hermano? En principio, porque el Eterno lo dice y así debe ser. Pero también esto lo podemos analizar teniendo en cuenta la condición que tenemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. En la práctica, a nosotros mismos, si se pudiera establecer este tipo de condiciones, no nos prestaríamos a ningún interés. Por lo tanto, a nuestro hermano tampoco. Estamos hablando de nuestro hermano, nuestra familia, de la fe, personas que están en el mismo camino que nosotros. No podemos prestarles porque cualquier interés que tenga que ver con la plata que hemos prestado es una ganancia que no admite el Eterno. Recordemos que del Eterno es la plata, el oro, la tierra y todo lo que hay en ella.